¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una vez más estamos aquí en Corporativo ASA, en el podcast. Y el día de hoy tenemos una invitada, la licenciada Brisa Guzmán, quien es abogada postulante, licenciada en Derecho por la Universidad Tres Culturas, ex policía de la Agencia de Investigación Criminal. Y el día de hoy vamos a hablar con el tema actos de investigación y técnicas de investigación. Licenciada Brisa, un gusto, licenciada, un placer de que estés con nosotros y nos estés acompañando. Ahí está la audición, por favor, todo tuyo, la audición. Buenas tardes y pues es un gusto aquí estar con el licenciado y con la licenciada Sandra también. Gracias por la invitación primeramente. Y pues sí, en efecto, regresamos nuevamente al litigio. Sí, ahora es que hablar de actos de investigación y técnicas de investigación pareciera que es lo mismo, pero no es igual, ¿verdad? Exacto. Sí, ¿qué nos puedes platicar, licenciada? Una pequeña diferenciación de un acto a una técnica. El acto de investigación es propiamente lo que va a realizar en su momento policía de investigación en compañía de peritos y en este caso, en algunas ocasiones también con el Ministerio Público, dependiendo mucho, bueno, a mí siempre me gusta decir que depende mucho del delito en específico porque no siempre se van a realizar o no siempre se van a solicitar los mismos actos de investigación. Porque, por ejemplo, para un delito tal vez por hechos de tránsito terrestre, pues posiblemente pudiéramos pedir, aparte de la inspección del lugar, que obviamente son actos que no requieren control judicial, la inspección del lugar, tal vez si hay cámaras, ubicarlas, prácticamente pues ese sería un acto de investigación. Eh, Tal vez si contamos con la presencia de algún testigo, eso también sería pues un acto de investigación propiamente. También pudiera ser, licenciada, el perito en criminalística que voy a hacer el levantamiento fotográfico, que no requiere un acto, pedir, que se lo pida uno al juez, ¿no? Sí, no, en efecto. Por aquí en el Código Nacional, pues en efecto nos establece cuáles son los actos que no requieren control judicial y cuáles son los que sí requieren judicial. Regularmente cuando se solicita al juez, cuando son actos que sí requieren autorización judicial, aquí ya vamos a estar hablando tal vez de una técnica de investigación. ¿Por qué? Porque la técnica ya va a ser incluso un procedimiento como más específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos conocemos el cateo, sabemos que requiere la autorización judicial, pero lo que se desconoce mucho en la práctica es que esto siempre es, bueno, el Ministerio Público, que es quien siempre hace la solicitud, en este caso la autoridad judicial lo solicita siempre mediante una técnica, es lo que, pues, digo, tal vez, pues no se habla como mucho de que vamos a solicitarle al Ministerio Público que solicite al juez mediante la técnica de cateo, para que a su vez, una vez que se autorice, entonces ya estamos hablando que también es una técnica, es un acto de investigación, pero que requiere control judicial. Por ejemplo, otro caso que pudiéramos estar hablando tal vez de una técnica porque requiere pues como un procedimiento como más específico sería la intervención de comunicaciones. En este caso, pues también sabemos que requiere control judicial, requiere la autorización de ciertos jueces, pero aquí también estamos hablando de una técnica de investigación. Aquí ya hablaríamos que el acto de investigación ya sería como más específico, tal vez si nos interesa pues una escucha, tal vez que sean mensajes, pero previamente pues esto ya tiene que estar autorizado pues por un juez. Y además debe ser un juez especializado. Sí, exacto. De hecho, pues también sería como conveniente hacer mención que, si bien es cierto, el Código Nacional nos establece pues qué actos sí requieren y qué actos no requieren control judicial, pero también sería pues como importante saber pues qué artículos principalmente de la Constitución pues nos hablan de este tipo de autorizaciones. También pues, si bien es cierto, siempre partimos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a su vez, como también es el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también no olvidemos que existen leyes ya especiales, por ejemplo, en este caso la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, nos podemos remitir, dependiendo del delito en específico, tal vez a materia de desaparición forzada, tal vez, ¿qué podríamos estar hablando? Delincuencia organizada, en fin, hay tantos delitos y cada uno pues ya tiene como su propia particularidad, incluso algunos ya tienen los propios protocolos y ellos mismos ya nos van diciendo que sí
y qué no, y de qué manera tal vez solicitarlo, porque muchas veces pues sabemos que los ministerios públicos siempre con la carga de trabajo, sabemos también que los policías de investigación pues siempre tienen mucha carga de trabajo. Entonces, lejos nosotros, si no conocemos de los actos de investigación, no sabemos que también se solicitan mediante las técnicas, bueno, propiamente no nosotros, pero sí el Ministerio Público, a su vez con la autoridad judicial, pues obviamente es tiempo que nosotros podemos ir ganando para las investigaciones, porque nosotros, por ejemplo, si nos remitimos no solamente a la Constitución, al Código Nacional y nos vamos a las leyes especiales, o tal vez a los protocolos que ya existen, podemos ir tal vez ahorrando con más tiempo porque ya sabemos entonces de manera específica cómo pedirlo. Otra cosa que también a veces pasa y tal vez no consultamos son tal vez los estatutos orgánicos, tal vez las leyes o los reglamentos con los que cuenta cada fiscalía. Por ejemplo, en materia de Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues tiene también su propio, vamos a llamarlo organigrama, vamos a ver pues seguramente si cuenta con algún reglamento, vamos a ver si cuenta con algún estatuto orgánico. Depende mucho también de la entidad para saber realmente qué funciones sí realizan, qué funciones no. Y ya con base a ello, pues, por ejemplo, podemos determinar, pues, tal vez, si nosotros vamos a solicitar el acto de investigación y tal vez necesitamos algún perito en una materia en específico, por lo menos saber, pues, cómo solicitarle esa pericial también al Ministerio Público para que se haga la solicitud. Porque, pues, muchas veces, por ejemplo, tal vez pedimos, no sé, identificación humana y tal vez a lo mejor la propia fiscalía en el estado no la tiene porque ha pasado que tristemente no cuentan con esos peritos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues en muchas ocasiones pues piden colaboraciones, tal vez a otro estado, tal vez a otro tipo de fiscalías. Entonces, pues sí es importante también saber pues como qué tipo de periciales y cómo se llaman también ese tipo de periciales. Sí, fíjate que tocas un tema muy importante respecto a que hay muchos actos y técnicas de investigación y dependiendo del delito hay leyes especiales, ¿no? Sí, Que habías comentado, ¿no? Por ejemplo, la ley para delincuencia organizada, la de desaparición de personas, todas estas leyes que estás ahorita mencionando. Y es importante por eso que el abogado que lleva un asunto en concreto realmente sepa del tema en concreto, ¿no? Del delito específico del cual es contratado para poder llevar ya sea la asesoría jurídica o la defensa. sí, sí, exacto. Y fíjate que también mencionabas ahorita el efecto de algunas periciales, no lo hay en todas las entidades federativas. A pesar de que trabajamos con un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero cada entidad también tiene su propia peculiaridad, ¿no? Sí, Y fíjate que me tocó el otro día, Lick, en el Estado de México sobre un delito de despojo ujú, y le pedí yo la pericial en cerrajería para que se constituyera en el lugar de los hechos, que fuera la puerta, que viera que efectivamente cambiaron o que estaba forzada y todo eso. sí. ¿Y qué crees que me dijo el Ministerio Público? Dice, ¿cuál pericial? No había escuchado esta pericial, ¿eh? Un Ministerio Público me dijo, yo no había escuchado esta pericial. Dice, entonces así que tú también como abogado postulante, que dices, bueno, la autoridad se supone que diario están viendo pues la integración de los elementos del tipo penal para el cuerpo del delito, todo lo que tiene que llevarse, ¿no? En base al tipo penal específico. Sí. Y te das cuenta que en muchas ocasiones el Ministerio Público tampoco no sabe ni de qué periciales son las que tienen que hacer, como tú decías ahorita. Sí, exacto, porque justo si nosotros desconocemos como esta parte y aparte, bueno, aunado a esto, si el Ministerio Público también lo desconoce, pues entonces otra vez, ¿qué vamos a volver a hacer? Regresar nuevamente a solicitarle nuevamente, pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, ya consultamos previamente? Tal vez su estatuto, tal vez su ley orgánica con la que cuentan las fiscalías o las entidades. Entonces, pues ya con fundamento en la ley tal, en el artículo tal, en el estatuto tal, pues ya llevaríamos ahí como una ventaja, porque pues pasa que muchas veces ellos ni siquiera pues conocen propiamente pues cuáles son sus deberes, cuáles sí y cuáles no. Y pues también diferenciar, porque muchas veces me ha pasado en algún momento y en la práctica muchísimo antes de entrar a la fiscalía, que cuando yo de repente solicitaba, pues sí, pero es que estos sí son actos de investigación, pero pues es que así no me lo tienes que solicitar. Por ejemplo, otro tema como muy importante, pues la mayoría de las grabaciones siempre que se aportan, pues siempre tiene que ser mediante una entrevista. Por ejemplo, la entrevista pues también es un acto de investigación. Y tomemos también mucho en consideración que la entrevista también debe de requerir como ciertas formalidades.
Porque, por ejemplo, otra parte como muy importante, cuando realizan las entrevistas, por ejemplo, los policías aquí en Ciudad de México, hay entrevistas formales, hay entrevistas informales. Entonces, de acuerdo al tipo, de acuerdo a la circunstancia, también es como muy importante saber en qué momento sí y en qué momento no. Sí, sí, como dices, ¿no? El saber, pero para eso es el abogado especialista en derecho penal que debe saber cuáles son las técnicas o los actos de investigación, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a mí yo quise hacer como este énfasis en el artículo 16, en su párrafo 12, retomando nuevamente el tema, perdón, de las técnicas de investigación, hablando de las comunicaciones privadas, que aparte de que son inviolables, pues aquí mismo, o sea, la propia Constitución nos dice, por ejemplo, que van a ser exclusivamente de la autoridad judicial a petición de la autoridad federal. Entonces, pues no es como que el Ministerio Público, tal vez a nivel local sea quien lo vaya pues a solicitar. Aquí pues claramente la Constitución pues, en su artículo 16, párrafo 13, que será a petición de la autoridad federal, que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa también correspondiente para autorizar la intervención de cualquier comunicación. Aquí sí nos dice que la autoridad competente podrá fundar y motivar las causas legales de la solicitud. Y como te lo mencionaba, sí es una técnica de investigación, pero hay que solicitar también la modalidad o el tipo de intervención, porque pues bueno, aquí ya obviamente nos tenemos que remitir posiblemente a la ley especial, que es la Ley Nacional de Seguridad, no recuerdo bien el dato, pero es la que nos va a decir qué tipos de modalidades, tal vez de escucha, tal vez de transcripción. También ahí nos va a decir hasta cierta periodicidad, porque también nosotros como defensa o asesor jurídico, pues debemos de solicitar bajo que el periodo, Sí. tal vez minutos, Sí. tal vez los días incluso. Fíjate que eso que estás comentando, el otro día vino el doctor Norberto Valle y nos platicaba precisamente eso, ¿no? Que estás platicando, sobre si se puede, o sea, realmente es inviolable el estar haciendo viendo las líneas, por ejemplo, de celulares, de comunicaciones, teléfono, todo lo que es la inviolabilidad a los sistemas de comunicación, ¿no? O sea, es algo como que la regla general es que no te lo pueden violar, ¿no? Exacto. Pero hay sus excepciones, ¿no? Decía, Sí. pero si hay excepciones, ¿no? O sea, la regla general es que no te lo pueden violar, es inviolable, Ujú. porque así lo establece la Constitución. Pero hay casos específicos en que sí se puede autorizar, pero la autorización va a ser por un juez especializado Exacto. y en materia federal, ¿no? Así O es. sea, el juez, por ejemplo, en este caso, el Ministerio Público, a lo mejor sí puede la Ciudad de México, el Ministerio Público, pero tiene que solicitárselo al juez especializado, ¿no? Sí. Entonces, todas son técnicas que tiene uno que saber y de qué manera tú lo vas a poder llevar en el litigio. Porque si tú haces mal al momento de que vas integrando la carpeta de investigación, tú como abogado, como asesor jurídico, que eres contratado y vas con el Ministerio Público y entonces no hacen bien esa integración de esa carpeta de investigación, en la audiencia inicial, cuando uno va a pedir la imputación, obviamente que la defensa particular o defensa pública va a decir, ¿sabes qué? No hiciste con una buena técnica tu acto de investigación, porque realmente no se lo pediste a la autoridad que era, ¿no? Fíjate que en el otro día nos pasó en un asunto de que precisamente nosotros solicitamos una incompetencia por declinación porque era un delito que tenía una ley especial y se fue al fuero común y en el fuero común el juez de control había dictado un auto de vinculación a proceso. Entonces nosotros fuimos, solicitamos, promovimos un amparo porque no era competente, ¿no? Era una competencia concurrente donde podía conocer uno del fuero común, pero también uno del fuero federal. Pero en este caso la ley especial está por encima de la ley general. Y por ese motivo es que nosotros cuando promovemos el amparo, nos conceden el amparo porque sí, efectivamente, o sea, el juez del fuero común sí podía, pero en el momento de que ustedes interpusieron el incidente de incompetencia, en ese momento dicen, efectivamente, vamos a sacarlo del fuero común y lo vamos a mandar al fuero federal, ¿no? Y esa fue una gran estrategia jurídica que utilizamos, porque déjame decirte que cuando uno ya está litigando y todo, y va uno ante el juez de control, pero ya especializado en el sistema penal acusatorio en materia federal, son más garantistas, como que protegen más tus derechos humanos que un juez de control de fuero común. A nosotros siempre nos gusta más trabajar en foro federal. Cuando existe competencia concurrente, preferimos siempre que se vaya
al foro federal que dejarlo en el foro local, porque consideramos nosotros y en base a la práctica nos hemos dado cuenta que en materia federal como que todavía cuidan más los derechos humanos, ¿no? Sí. Todavía se apegan un poquito más al artículo primero constitucional y al artículo 133, ¿no? Que te habla de los tratados, de las convenios que haya celebrado el Estado mexicano con algún país y todo esto. Entonces, por eso nos hemos ido. Y sí nos ha pasado, es lo que ahorita estaba diciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves y todo lo que uno ve en el litigio? Pues la verdad es que había muchas cosas, honestamente, que yo hace 2 años no conocía. En en estos 2 años, pues la verdad sí, pues empecé a conocer diferentes cosas, diferentes técnicas. Y pues efectivamente, pues ahora ya no lo voy a ver desde el otro lado, desde como autoridad. Ahora pues ya, como bien lo decía, pues vamos a aplicarlo pues al delito en específico, porque pues como te decía, licenciado, no podemos aplicar tal vez la misma, no podemos solicitar tal vez los mismos actos para un delito que para el otro, ni tampoco si vamos como defensado como actores jurídicos. Igual esta parte pues tal vez pudiera servir en su momento. No, claro que te va a servir porque ya tienes todo 2 años que estuviste en la administración, ya sabes de qué manera, pero ya estando acá afuera, como lo acabas de decir, te sirvió lo que tú aprendiste, ¿no? Sí. Para que aquí afuera tú lo puedas desarrollar y especificarte más en cada delito en concreto, ¿no? Sí, sí, justo como lo mencionas. Sí, ¿qué otro delito pudiéramos hablar de algún acto y de alguna técnica? Eh, Fíjate que últimamente lo que está pasando mucho en el tema de adolescentes, fíjate, o sea, no digo que los abogados no lo sepan, digo, claro que es algo que en el gremio público se sabe que pues siempre que se vulneran o que tienen que ver los niños, niñas y adolescentes, que obviamente pues todas las autoridades que intervienen tienen que ser especializadas. Desafortunadamente esto no pasa a veces con los policías, con los ministerios públicos. Omiten como esta parte. De especialización. Sí, o sea, fíjate, y retomando nuevamente el tema, o sea, las leyes en específico nos dicen qué características que necesitan tener el personal que se dedica a estos temas. Sí, fíjate que ahorita que tomas este tema de niños, niñas y adolescentes, estuvo también con nosotros el doctor Marcos, él es especialista en niños, niñas y adolescentes y precisamente nos hablaba, ¿no? La importancia de tener la especialización, porque te necesitas una técnica para poder desarrollarte dentro de la audiencia, ya precisamente ante el órgano jurisdiccional de adolescentes, ¿no? No es lo mismo que vas a ir al foro común, ¿no? Sí, Porque claro. es dentro del foro común, pero tiene una especialización. Y lo importante de que tú también puedas acreditar que tengas los conocimientos y la técnica adecuada para ya sea llevar como asesor jurídico o como defensa privada o en su lugar un defensor público, ¿no? O un asesor jurídico público privado. Entonces es muy importante esto de la especialización. Y fíjate que estamos hablando un poquito de materia penal, pero fíjate, te quiero tocar un poquito ahorita, por ejemplo, que hablamos de lo de niños, niñas y adolescentes, que actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya entró en vigor en la Ciudad de México, el artículo 666 nos habla de que efectivamente vas a necesitar esta especialización. Sí. Y ahorita tú nos acabas de decir, es que sí se requiere, ¿no? Sí se requiere, ¿verdad? Por ejemplo, hace poquito, hace como unas 2 semanas, tuve una situación con 2 adolescentes. No pasó a mayores, pero ellos iban en su moto. ¿Y por qué lo comento? Justo por este tema. De repente le dan el golpe a mi carro, yo me bajo pues para ver qué fue lo que pasó. De repente pues digo, bueno, ya se llevaron un pedazo de pintura, quedó el rayón. Afortunadamente había un policía, pero... bueno, policía de la Ciudad de México, no, pues no creo que él contara con la especialidad o justo en este tema de los adolescentes. Nos orillamos, pues la verdad yo los vi muy chicos. Dije, bueno, no está por demás preguntarles la edad. Obviamente, pues aquí dije, pues a manera de que no se viera, pues obviamente afectó al policía, ni tampoco yo porque son adolescentes y Claro. sabemos que hoy en día pues es un tema tan delicado. En cuanto ellos me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos 15 años, perdónanos, no lo volvemos a hacer, fue como de, a ver, vamos a pensarlo. Porque pues digo, a lo mucho que podía pasar era remitir al juzgado cívico, pero dije, no, obviamente pues aquí va a ser como todo un problema,
yo pensándolo del lado jurídico, dejando a un lado pues los daños, dije, bueno, ya analizándolo y pensándolo jurídicamente, dije, bueno, o sea, no están cometiendo ningún, pues, Delito ninguna grave, conducta ¿no? Algo. que ameritara que los trasladaran. Entonces dije, bueno, está bien, aquí ya lo dejamos, pero pensándolo y analizándolo jurídicamente, dije, bueno, ya, o sea, al final del día, si los familiares de los adolescentes contrataran tal vez a una defensa, pues, o sea, los están tal vez en su momento reteniendo de manera, pues, ilegal, porque no están, pues, no están realizando nada al final del día. Dije, bueno, pues ya los daños como haya quedado. Entonces, pues jurídicamente pensándolo y analizándolo, dije, ya aquí, pues, o sea, yo me voy, me quedo con Yo el me quedo golpe, con mi golpe, pero pues está bien. pero me voy más tranquila, ¿no? Dentro de todo, porque dices, queda hace rato, ahí me dicen por retener a uno. Pero fíjate que eso que acabas de comentar, ese ejemplo, y es una vivencia tuya, ¿no? Sí. Que te pasó, pero porque tú conoces Sí, el exacto. sistema, ¿no? Pero ¿qué pasa? De mucha ciudadano común que no conoce el sistema, que no conoce las leyes, ¿no? Habiendo abogados también que no conocen la especialización, ¿no? De adolescentes. O sea, tú lo acabas de dar tu vivencia, pero porque tú lo conoces. Sí, Y tú dices, yo me puse a pensar, o sea, ¿qué es mejor, no? O ahorita, a ver, policía, sí, vamos al juez cívico, porque pues obviamente es un daño en bienes, pero muy mínimo, ¿no? Tal vez no hubo lesiones, aunque si hubieran sido lesiones que tardan en estar al menos de 15 días, que son lo que antes eran lesiones primeras, simplemente no correspondía trasladarlo a un ministerio público, ¿no? Tienes el juez cívico, forzosamente, ¿no? sí, Entonces tú todo esto lo pensaste y lo analizaste en ese momento, ¿no? Pero porque conoces. Y además, tal vez como mamá o como padre, se hagan cuando somos padres. ¿Y qué hubiera pasado si mi hijo de 14, yo por ejemplo tengo un hijo, ¿no? De 19 años. Y él no hace como 2 años, me parece, andaba aquí en la ciclovía y le pegaron, ¿no? Él iba en la bici y le pegaron en la bici. Otro de bici dice uno, oye, dice así como que como padre te pones inquieto, ¿no? Y dice uno, ¿qué va a pasar, no? Y yo inmediatamente, ¿sabes que había una patrulla? Ahorita llevamos para allá y todo, ¿no? Pero, ¿y si fuera del otro lado, no? sí, Entonces, yo creo que en ese momento, esa vivencia que viviste, Eli, lo pensaste también como ser humano, pero también como abogada, ¿no? sí, sí, justo. Que justo porque conoces el sistema. Sí, Pero ¿qué hubiera sido de una persona que no hubiera conocido el sistema? Lo acabas de de decir. una persona justo, que tal vez no necesariamente fuera abogado, pero que fuera una persona tal vez que no tuviera conocimientos jurídicos y punto en ese tema. Entonces, es justo lo que pasa siempre. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué no? Entonces, la verdad ha sido un tema bastante complicado. Complicado y justo retomándolo nuevamente con los actos de investigación. Porque hoy en día pues vemos muchos adolescentes que delinquen cuando se les inicia el proceso. Es muy complicado incluso hasta para ellos, pues incluso solicitar tal vez los actos de investigación porque no, o sea, si solicitamos tal vez un acto de investigación, por ejemplo, una entrevista, sabemos pues que no puede ser solamente ellos solos, tienen que estar los padres, tienen que estar acompañados y a falta de los papás, pues sí tendría que estar otro representante. Sí, o sea, sí, sí es un tema delicado, ¿no? Hablar de adolescentes, esto que lo platicamos también con el doctor Marcos. Dice, no, sí, hablar de adolescentes es completamente diferente, ¿no? Sí, Y fíjate que ahora que ha habido muchos, como comentaba, ¿no? El adolescente ya sale y delinque, ¿no? Pero es lo que ha ocupado también, pues los grupos, ¿no? Los grupos delictivos sí, ocupan adolescentes que dicen, ¿sabes qué? Porque tú no vas a tener una pena como tal, ¿no? No vas a ser, no sé, privado de tu libertad de tal manera como si lo cometiera un adulto, ¿no? exacto. Sino que dicen, no, ¿sabes qué? Vas a tener pues a lo mejor otro tipo de sanción, ¿no? Sí, Sí, diversa, ¿no? A lo que tuviera una persona. Y por eso es que también mucho adolescente el día de hoy pues, ha delinquido y todo. Y es triste también dentro de la sociedad en la que vivimos, que veamos que muchos jovencitos pues andan delinquiendo, ¿no? Andan delinquiendo y o se dejan llevar, ¿no? Porque también las redes sociales también influyen mucho, porque también vemos muchos jovencitos que dicen, es que yo ya traigo eso, ya tengo aquello. No sé si recuerdas, hace tiempo salía en las redes sociales, creo que decían el pirata, un chico
creo que tenía 17 años, algo así, y que no la delincuencia, y que ya salía con una ametralladora, que salía con una bucanas, y que salía con su pistola, con pulseras, y todo eso, mucho joven como que decía, ay, yo quiero igual vivir, ¿no? Esa vida, ¿no? Tenía un carro o algo así, pero creo que duró poco el muchacho, ¿no? Falleció, creo que lo llegaron y lo privaron de su vida de una manera, pues no grata, ¿no? Que cualquier privación de la vida no es grata, pero algunas son con violencia, ¿no? Sí. Y entonces todo eso es que también la sociedad ha llevado a todas estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que como autoridad, también es fácil hablar de los temas de adolescentes. No, es un tema bastante, Lo que decías, y que la autoridad sepa cómo pedir los actos de investigación. claro, sin vulnerar pues sus derechos principalmente. Así es. Fíjate que en otra ocasión también nos tocó un asunto sobre un cateo que también traía, en el cateo venía qué tantas cosas tenía que podía hacer en el cateo. Y resulta que hicieron más cosas de las que estaban autorizadas por el juez. Y eso que lleva a que también nosotros pudimos solicitar por ahí un efecto corruptor. Y con el efecto corruptor, pues dijimos, es que estas personas, la autoridad responsable, pues se pasó, ¿no? Sí. Y con eso pues, te llevas a tu representado, ¿no? Pero es precisamente porque no ejecutan bien un acto de investigación. Exacto, justo ahorita que mencionas lo del cateo, mucho antes de que yo entrara a trabajar a la policía, a un asunto similar, pero con una menor, cuando el Ministerio Público solicita la técnica de investigación consistente en el cateo, llegan al domicilio, pero los policías nunca pensaron que podía estar una menor. O sea, ellos solamente iban por la mamá de la menor. Pero, ¿qué pasa cuando entran? Ven a la menor, entonces, pues digo, se debatieron muchas cosas, pero entre ellas, pues obviamente la policía que se lleva en calidad de detenida a la menor no eran ni siquiera especializados en el sistema. O sea, ¿de qué manera, por ejemplo, los policías a nivel Ciudad de México pudieran ellos tal vez, digo, sabemos hoy en día que existen pues cursos, existen diplomados, pero justo pasa esta parte que no cuentan con lo que las leyes solicitan en ese tema de la especialización. Es que también yo creo que, o sea, el policía como que se avienta su curso general y es muy poco. Yo no he escuchado a alguien que diga, bueno, me voy a especializar en adolescentes, un policía de investigación. Son muy pocos. Sí, entonces, o sea, realmente es muy poco, ¿no? El policía. Imagínate, para una ciudad de 22 millones de habitantes, que es la Ciudad de México, o sea, ¿cuántos policías crees que estén capacitados? ¿Cuántos adolescentes pudiéramos tener? ¿No? Tal vez a lo mejor tenemos unos 5 millones, 7 millones de adolescentes. Sí, son bastantes. Son bastantes adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cuántos policías están capacitados? Por ejemplo, en el ejemplo que ponías, que el policía, que en el incidente de tránsito que tuviste, incidente vial, donde te golpean, ¿traían una moto o traían Sí, traían moto. una moto? Ahora, hay que ver también si los padres se percataron, si traían su permiso para conducir, ¿no? Porque a esa edad no te dan licencia, No, traes un permiso para conducir, ¿no? Y es a partir de los 16 años, sí. ¿no? Entonces también ver muchas cuestiones, ¿no? Que también yo creo que también como padres de familia tendríamos que estar también al pendiente de esas situaciones, ¿no? Sí, bastante. De hecho, bueno, la verdad yo lo que he optado, digo, ya entrando como un poquito en ese tema, me gusta mucho en ese aspecto crearle como un poquito de conciencia jurídica a mi hijo de que, mira, ¿sabes qué? O sea, si en algún momento pasa una situación, o sea, tú acércate con los policías, pero, o sea, fíjate, porque los que traen, tal vez aquí traen la plaquita, son de seguridad ciudadana, mira, estos son de la policía bancaria, o sea, mira, estos son policías auxiliares. Pero como hoy en día pues se da mucho que son policías que no pertenecen al sistema de seguridad, entonces, fíjate que nos encontramos a unos policías, yo le dije a mi hijo, mira, pues, o sea, para que tú tengas la certeza y sepas cómo detectar tal vez a un policía falso, por así decirlo, vamos a preguntarle. Él se acercó, les preguntó y pues la policía amablemente le dijo, sí, nosotros siempre vamos a aportar una plaquita, pero pues obviamente eso no es una seguridad. Entonces, yo le dije a mi hijo, mira, ¿sabes qué? A nivel Ciudad de México existe este portal, existe esta página donde tú le pides el nombre al policía, lo buscas y te va a aparecer realmente si pertenece o no pertenece al sistema de seguridad, aquí a nivel Ciudad de México. O sea que también, fíjate, acabas de tocar un tema, enseñarles a nuestros hijos el tipo de corporaciones,
policíacas, ¿no? También. Sí. Y que efectivamente ver si un policía decía suelta, si es como legal o es ilegal, ¿no? Sí, porque, pues digo, retomando nuevamente este tema, o sea, realmente la verdad es que con tantas desapariciones, o sea, muchas veces pues desconocemos tal vez los protocolos, digo, nadie está exento, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese tema sí siento que es como algo muy delicado, o sea, enseñarle tal vez, pues decirle, en este caso, por ejemplo, a mi hijo tal vez cuáles son los protocolos, sabes qué, o sea, pues qué puede pasar en esta situación, sabes que si tú tal vez no se te percatas de algún delito, o sea, qué hacer los policías principalmente, o sea, tienen la obligación de, porque ya estamos viendo que aquí, por ejemplo, dice policía auxiliar, tal vez que son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, sí, pues es un tema también importante, ¿no? Ahorita que estamos viendo, ¿qué otros actos de investigación crees que pudiéramos llevar a cabo durante la etapa de investigación inicial? Durante la etapa de investigación inicial o la complementaria, no sé si me permita leer Sí, tal vez algo adelante, del adelante. artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos hablan. Claro, sí, de los que no requieren control judicial. Por ejemplo, muchos de los que también nos habla aquí el 251, aparte de lo que ya hablábamos de la inspección del lugar, del hecho del hallazgo, si bien es cierto que muchas veces los policías cuando arriban al lugar de intervención, al lugar de hallazgo o al lugar de los hechos, ellos tienen que priorizar, pero bueno, ahorita ya no vamos a hablar de ese tema porque siento que es otro tema. Entonces, aquí básicamente ese sería un acto principalmente o a manera de que si entra nuevamente a la etapa de investigación complementaria, tal vez, no sé, el perito en criminalística omitió dar ciertos datos, entonces nosotros lo podemos solicitar nuevamente. A lo mejor el testigo, a lo mejor la víctima omitió, no sé, que había alguna particularidad, entonces nuevamente, a lo mejor el perito en criminalística no lo plasmó propiamente en su dictamen, podemos solicitar nuevamente ese acto de investigación. Otra cosa que también se puede solicitar, aparte de la inspección del lugar distinto al de los hechos, podemos solicitar también la inspección de personas, la revisión corporal, la aportación de comunicaciones. Ya lo hablábamos que esto sí sería mediante una técnica de investigación, pero siempre y cuando requiere el control judicial. En este caso, por ejemplo, lo que nos dice la aportación de comunicaciones entre particulares, que si lo hablamos como un acto de investigación que no requiere... eh, control judicial, ¿de qué manera? Mediante una entrevista, ya como lo decíamos. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho que me tocó llevar este asunto en el Estado de México, donde, y fíjate, o sea, todo se había derivado de una controversia familiar. O sea, era una pensión alimenticia, un régimen de visitas, una guardia y custodia. De repente, pues el señor dice, ¿sabes qué? O sea, es que se encontró un dispositivo en su carro. O sea, en un lugar tan pequeño entonces, en ese momento lo que se le dijo al señor, ¿sabes qué? O sea, no lo quitas. ¿Por qué lo quería quitar? Pues para revisarlo, para que mandaran a que lo inspeccionaran, porque parecía ser que traía un GPS que lo había mandado a poner su expareja. Aquí lo que hicimos nosotros fue iniciar una denuncia por violencia familiar. Aquí fue todo un tema porque el señor lo quería quitar, le dijimos, no, no lo vas a quitar, vamos a solicitárselo al Ministerio Público, que sea mediante una aportación, pero que lo hagan mediante un registro de cadena de custodia, porque tú lo estás aportando. De esta manera nosotros le vamos a solicitar al Ministerio Público que hagan las periciales correspondientes, tal vez si tenía GPS, porque de otra manera, pues no, o sea, tú no lo puedes quitar porque pudiera tal vez presuponerse que tú lo alteraste. Entonces vamos a dejar. Entonces, de esta manera, aquí estamos poniendo como el ejemplo, ¿no? Una aportación mediante entrevista. Y aquí, ¿qué pasaría? Obviamente, pues ya mediante la técnica que estábamos hablando, en su modalidad de intervención de comunicaciones, bajo la modalidad tal vez de escucha, tal vez de geolocalización, solicitárselo. Entonces, aquí como un poquito la diferencia, porque de repente a lo mejor se pudiera decir, pero es que, o sea, si tú estás diciendo que la intervención de comunicaciones sí requiere la autorización judicial, sí, pero aquí es un claro ejemplo de cómo pudiera ser aportación y una vez que se hace aportación la debida cadena de custodia, entonces ahí sí el Ministerio Público hace la solicitud mediante la técnica de investigación con este acto bajo la modalidad de transcripción. Bueno, ya la ley en seguridad nacional, me parece, es la que nos va a establecer los diferentes tipos, las modalidades.
porque bueno, la intervención de comunicaciones pues es muy amplia, es bastante amplia, tiene su propia ley, entonces ya habría como que remitirnos a la ley en específico pues para saber cuál sería como la modalidad tal vez que el Ministerio Público va a solicitar o la que a nuestro caso en particular pues tal vez nos pudiera servir nuevamente. No, y aquí acabas de tocar el tema de la importancia de la cadena de custodia, Ujú, ¿no? Que no se pierda esa secuencia, ¿no? De qué manera, cómo ese acto de investigación, porque dices, bueno, sí, fíjate, ese le viene ujú. de un juicio familiar. Sí, de un juicio O sea, eso familiar. es lo importante. Nosotros platicábamos, vino la licenciada Gabriela La Rosa y de igual hablábamos, es que de un juicio civil a un juicio familiar, te vas a ir a la materia penal, ¿no? En ocasiones, ¿no? Y yo te acabas de poner un ejemplo, ¿no? De violencia, de esa violencia familiar, ¿no? Que era guarda y Sí, custodia, pensión alimenticia, y de ahí resulta que de ahí, de toda la situación que se da, inicias una carpeta de investigación por violencia familiar. Y sí. de esa manera, entonces, hasta este acto de investigación, te lo Ujú, vamos a aportar a través, por decías, de una entrevista tal vez, le vamos a solicitar que haya una cadena de custodia por medio del policía, ¿no? sí. Que fue y hizo toda su cadena de custodia y todo. Es la importancia, ¿no? Yo creo que ir guardando la secuencia y las cadenas de custodia necesarias para que uno pueda llevarlo ante el Ministerio Público los actos de investigación y que no estén viciados esos actos de Exacto. investigación. Principalmente en materia de, por ejemplo, de cadena de custodia, sí que no se pierda, justo como lo dice la trazabilidad, que no se pierda la mismicidad del indicio. Porque muchas veces pasa que no, o sea, a veces no le damos como esa debida importancia, por ejemplo, en materia de cadena de custodia, que requiera pues sus propias formalidades. Obviamente, pues para esto ya habría que remitirnos tal vez al procedimiento. También hay un acuerdo en materia que nos habla de cadena de custodia, y por ejemplo, retomando nuevamente este ejemplo, en esa ocasión recuerdo que, o sea, el Ministerio Público dijo, ¿sabes qué? O sea, no te puedo iniciar una carpeta de investigación porque al final del día no hay delito que perseguir. O sea, yo no, él se aferraba a que era un daño. Dijo, es que aquí no hay ningún daño, pero es que, a ver, o sea, no te estoy pidiendo que lo inicies por un daño a la persona del señor o a sus bienes. O sea, al final del día hay una violencia familiar. Fue todo un rollo con el Porque Ministerio tenía que Público. cogerse, ¿no? Porque lo andaba como viendo dónde andaba, ¿no? Escuchaba prácticamente a la expareja las conversaciones. O sea, que Todo lo traía que el con señor audio y todo. hablaba, exacto. Ya. Tenía incluso hasta el GPS porque mediante alguna aplicación seguramente ella podía pues ver la ubicación en tiempo real, porque pues él decía, es que solamente hay cosas que yo te hice. Pero entonces traía con un micrófono. Sí, mm, sí, Porque dije, entonces, o sea, traía dije, un teléfono, ¿no? Móvil, pero entonces dije, para poder escuchar a ella, entonces sí había un micrófono, entonces sí, ahí en el lugar, ¿no? Pero fíjate, el Ministerio Público tiene una de sus obligaciones o de sus deberes es iniciar una carpeta de investigación por hechos exacto. presumiblemente constitutivos de delito. Y ya durante la investigación, pues ya se va a llegar a determinar qué tipo de delito es. Sí, y fíjate, a manera de complementar todo esto con los actos de investigación, muchas veces como abogados, tal vez no conocemos que se los podemos solicitar al Ministerio Público con fuentes abiertas y con fuentes cerradas. Todos sabemos, obviamente, que pues solicitamos, se mandan a solicitar oficios o se mandan se envían oficios a diferentes dependencias. Obviamente hay información que no está a nuestro alcance, como te lo comento, tal vez las fuentes cerradas. ¿Y esto a qué sale? A que obviamente, pues digo, ya digo, y metiéndome un poquito con temas de la inteligencia artificial, con temas de tecnología. Por ejemplo, hoy en día, no sé, de repente si has escuchado como del OSINT, del HUMINT, o sea, también son fuentes abiertas que pueden estar a nuestro alcance, son fuentes abiertas que a la que toda persona puede tener este acceso, por ejemplo, los navegadores. O sea, todo eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? Sí, Fíjate que va a venir invitado a finales de mayo el licenciado Alfredo, que él es de los pocos abogados que sé que habla, que conoce de todo esto, ¿no? De todo lo que es investigación cibernética sí, y delito cibernético, ¿no?
que también es otro tema especializado, ¿no? Sí, justo, porque nuevamente digo, a nivel Ciudad de México sabemos que también está la policía cibernética, también habría, o sea, digo, sí, es un tema bastante interesante porque obviamente pues como delitos ya cibernéticos, delitos digitales, obviamente hay que conocer tal vez qué actos de investigación solicitarle a ellos porque, fíjate, o sea, yo recuerdo, Lick, que todavía hace como unos 2 años o 3 años, es que todo se deriva siempre de una violencia familiar o siempre se deriva algo de un juzgado a nivel familiar. De repente a la víctima yo le dije, ah, sí, mira, inicia tu denuncia, obviamente te van a preguntar. Ella decía, es que la persona así y así me agrede. Ah, pues sí, entonces vamos, te acompaño. Inicias tu carpeta de investigación, el Ministerio Público la remitió con la Policía Cibernética, le dijo, mira, vamos a ir a dejar este oficio, vas a dejar tu teléfono, porque aquí también es otro tema que muchas veces tal vez nosotros como, a veces como asesores jurídicos o tal vez como defensa, no les explicamos este alcance a las personas de que sí, o sea, si tú me estás diciendo que toda la evidencia o está en tu teléfono, ¿por qué? Porque los mensajes de texto mucha gente no sabe, o sea, ellos creen que es que tengo las capturas, pero es que las capturas no son realmente una plena prueba. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente tienen que pasar, obviamente por todo un inicio con una cadena de custodia, porque obviamente digo, ya los expertos en esa materia harán lo correspondiente, ellos ya tendrán como su metodología, pero es un tema también como muy interesante porque, o sea, a veces esto no se los explicamos a las personas, a nuestros representados, de que, ¿sabes qué? Sí vamos a tener que dejar tu teléfono mediante una cadena, o volvemos nuevamente a la cadena de custodia. Obviamente ya la policía cibernética o los expertos en temas informáticos sabrán y ellos harán lo conducente. La extracción, pero nuevamente volvemos a lo mismo, todo tiene que ser previo autorización. Sí, y a veces nosotros sí le decimos a veces a nuestros representados, pero su teléfono va a tener que poner a disposición, porque policía precisamente de investigación cibernética, pues es el que va a sustraer la información Sí, a través de un protocolo, ¿no? exacto. O sea, no es nada más de que, a ver, mándemelo por WhatsApp, ¿no? O mándenmelo al correo, no. Ellos lo van a sustraer y además pues, se van a dar cuenta, no nada más de esos mensajes, ¿no? Porque tal vez cuando soliciten ellos van a ver toda la sábana que venga, si venía si era de, por ejemplo, de un WhatsApp, ¿no? Que me mandó los audios o algo, va a decir, bueno, dentro de todo eso, pues venían estos audios, ¿no? Pero ahí también van a venir otras cosas, ¿no? Que Sí, también es importante decirle, ¿no? A veces a nuestros representados. sí, digo, aquí no habría como tanto tema porque obviamente ellos nada más como que se abocarían plenamente tal vez al chat, a la conversación con la persona, motivo por el cual se está iniciando tal vez la denuncia. Entonces ya no tendrían como autorización para meterse a otras conversaciones, ¿no? Pero pues sí, sí valdría como la pena también explicarles este tema. Y digo, y ya estaría tocando como incluso temas pues, que no me corresponden porque la verdad yo no soy experta en el tema de delitos cibernéticos ni delitos informáticos. Sin embargo, sí también sería como, o sea, altamente recomendable que nos empezáramos a actualizar incluso con esos temas, digo, si bien no para peritar, pero sí por lo menos ya para entrar con el tema pues, de los delitos cibernéticos, delitos informáticos, pues qué actos sí tal vez nos correspondería tal vez solicitar. Yo he llegado a saber, por ejemplo, que, o sea, ¿para qué nos serviría, por ejemplo? Ahí digo, y esto te lo menciono porque muchísimo antes de yo trabajar en la fiscalía, me tocó coadyuvar con un abogado en un asunto donde ellos estaban pidiendo una pericial en informática. De repente, en la etapa ya de juicio, porque ellos ofertaron, bueno, nosotros ofertamos al perito en informática forense, le preguntaban, pues explícanos de tu dictamen y ellos mencionaban algo muy importante, ¿por qué la firma hash? O sea, yo te mentiría si te digo en este momento el perito que explico, porque la verdad no es algo que yo conozca, sin embargo, fue algo que a mí se me hizo como muy importante. Él dijo, ah, pues porque cuando un archivo viene con la firma hash, cuando un archivo no viene con la firma hash, entonces, pues, o sea, ¿Qué yo... explicación ahí de Él que dio su explicación del por qué, entonces como que valdría también la pena conocer, pues, o sea, por qué sí, por qué no. O sea, yo lo recuerdo y ahorita se me vino a la mente, o sea, eso fue en la etapa de juicio. Yo, la verdad, o sea, te digo, te mentiría si te doy la explicación, porque la verdad yo no conozco del tema, pero yo recuerdo que el perito en su dictamen puso el por qué había puesto esa firma. fíjate, son cosas, como decíamos al inicio,
Dependiendo del tipo de delito, Ujú. es el acto o la técnica de investigación que vas a ocupar para poder integrar tu carpeta de investigación, porque tú ahorita pones el ejemplo, de en etapa de juicio oral, ¿no? O Sí. sea, tuviste el Ministerio Público, junto con la coadyuvancia del asesor jurídico, tuvieron que haber integrado bien y con servicios periciales, tuvieron que haber integrado bien esa carpeta de investigación para poder solicitar una imputación, una vinculación a proceso, se dio una vinculación a proceso, te fuiste a la investigación complementaria, se dio una etapa intermedia, una acusación, se hicieron acuerdos, acuerdos probatorios, de ahí se fueron a la etapa de juicio, y entonces hasta en etapa de juicio, si alguno de tus actos o de investigación, medios de prueba que hiciste durante tu etapa de complementaria, en la etapa intermedia, no lo hiciste bien, en la etapa de juicio puede tener su consecuencia, porque es cuando vas a traer al testigo experto para que te diga de cómo fue que realizó ese dictamen pericial, ¿no? Sí, exacto. O sea, y el saber por qué él lo determinó o por qué decidió realizarlo así. Entonces, digo, la verdad ya me estaría metiendo en temas que no conozco, la verdad, sin embargo, o sea, lo recordé ahorita. O sea, la importancia ya de tal vez empezarnos a meter un poquito ya en materia informática. Y digo, no para ser expertos, no para comenzar a peritar en esa materia, pero sí por lo menos pues para tener nociones y conocimientos. Es que ahorita, perdón, y es que ahorita con todo lo que está viviendo la sociedad, de toda esta tecnología, pues hay muchos delitos ya, ¿no? Cibernéticos, todo, ¿no? Digo, si me llegara un asunto contrato al licenciado Alfredo, ¿no? Sí. Licenciado Alfredo, a ver, ahorita ayúdanos, ¿no? Sí. Porque él sí sé que él es experto, ¿no? Sí. Él ha salido incluso al extranjero a dar cursos y todo. Entonces, sí, sí es importante, siempre lo hemos hablado. Otro día también un compañero de la facultad, el maestro Jorge Barras, también hablamos sobre la importancia de especializarte en cada una de las materias, ¿no? Sí. Y ahorita nada más estamos hablando de puros delitos, ¿no? Sí. Y dice uno, y hay que especializarse en delito en concreto. Sí, sí, es que la verdad, o sea, por ejemplo, tocando un poquito los temas de tecnología, la verdad es que, o sea, todo está, la verdad, cambiando muchísimo. Yo de repente, o sea, nada más me ausenté 2 años y de repente salgo y veo muchas cosas, pues completamente nuevas para mí, digo, obviamente porque estuve fuera del litigio, pero ahorita que me estoy comenzando a actualizar y de repente comienzo a conocer, digo, wow, o sea, cuántas cosas hay que actualizarse. Sí, pero te especializaste en el área que estuviste, Sí. ¿no? Y eso te da una madurez en el litigio, en lo que tú vayas a desarrollar cuando tengas que ver un tema de lo que, en el área que tú estuviste, ¿no? Entonces también verlo, el lado bueno, ¿no? Sí. También dentro de la Sí. administración, el lado bueno de lo que, del aprendizaje que tuviste, y ahorita pues ya traerlo, ¿no? Al área particular del litigio. Comenzarlo a aplicar. Sí, comenzarlo a aplicar, ¿no? Porque la teoría es bien bonita, ¿no? La teoría vemos en el Código Nacional, en la Constitución, en algún tratado, todo lo que se puede hacer, ¿no? En un protocolo o algo. Pero ahora, ¿de qué manera lo vas a poder llevar a cabo en la práctica, en la vida del litigio real? Sí, exacto, ya comenzar a planear estratégicamente cada punto para utilizarlo a nuestro favor para nuestros representados, principalmente. Así es. ¿Y qué te gusta hacer más, asesora jurídica o defensora? Pues fíjate que he estado en ambas posturas, ambas me han gustado, porque digo, del lado de asesor jurídico, ahorita ya puedo decirte, digo, no tengo la verdad absoluta, no sé todo, pero al menos con lo poco que pude aprender, tal vez sí ya saber cómo solicitar las cosas. Sé, ahorita te puedo decir que ya no solamente me podría remitir, digo, sí, siempre nuestra base va a ser nuestra Constitución y el Código Nacional, pero sé que hay leyes especiales, que cada institución tiene su propio reglamento, su propio protocolo. Y como defensa, pues, mm, no digo que sería como más fácil, pero ya sabríamos las deficiencias que pudiera tener tal vez el Ministerio Público, las deficiencias de los policías de investigación. Sí, o sea, ya tienes los dos aspectos de dentro de la administración, ahora de este lado, Sí. privado, y además como asesor jurídico, de qué manera
utilizar las técnicas adecuadas para los actos de investigación que se requieran, depende del tipo de delito, y como defensa, dices, pues ver cuál es el error que tiene, ¿no? Y Sí, por sí, ahí por ahí. entrarle, ¿no? Pues ya vamos a acabar, licenciada. ¿Con qué concluimos? ¿Cómo concluimos esta plática tan interesante que hemos tenido de actos y técnicas de investigación? ¿Cómo lo podemos concluir? Mm, Primeramente, pues, agradeciéndole nuevamente por la invitación. La verdad es un tema que para mí en lo personal es bastante amplio. Y la verdad, hay materia para seguir investigando. Y justo como lo decía, saberlo aplicar, porque pues nos decía, bueno, me decían los instructores, o sea, una cosa es el deber ser, o sea, y el deber ser es muy bonito porque la ley nos dice cómo tiene que ser, pero pues ahora viene lo complicado, como lo dices, o sea, cómo lo aplicas, cómo lo solicitas. Porque es como muy fácil decir, pues yo voy y le solicito al Ministerio Público, yo voy y solicito esto, pero, o sea, no es lo mismo como decirlo a cuando ya la realidad es que tú lo estás llevando a la práctica. Y que tal vez, a pesar de que el Ministerio Público sepa que sí o sí es su deber, yo creo que eso sería como lo más complicado. Que pudiéramos un poquito meternos a más especialización, ¿no? Para poder tener una mejor técnica de solicitar, ¿no? Esos actos de investigación prácticamente, ¿no? Sí, Qué sí, bueno. porque un aspecto que siempre nos falla mucho, tal vez al momento de solicitar las cosas, es no ser claros, principalmente. Y eso va a pasar mucho, que a veces no somos claros, aventamos como mucho tecnicismo para al final de cuentas solamente solicitar algo muy simple. Fíjate que eso lo veíamos en amparo, de que dicen, a veces me metes mucha paja, ¿no? A veces un amparo de 50 hojas, cuando en 2, 3 hojas me pudiste haber pedido cuál era el acto de autoridad y qué es lo que solicitabas, ¿no? Y también aplicarlo, ¿no? No nada más en el amparo, sino aplicarlo en materia penal, civil, familiar, mercantil, ¿no? Sí. Y todas estas cuestiones. Pues, licenciada, da tus redes sociales, tus contactos para cualquier abogado que quiera, que necesite de tu apoyo, que ahorita que ya te has especializado un poquito más en los temas, Sí, para que te conozcan o algún público en general que nos esté viendo y transmitiendo. De favor, licenciada, con toda sí, bueno, confianza. principalmente espero que esto les sirva a los estudiantes en derecho. Es un tema muy bonito, la verdad, es muy amplio. Pero mis redes sociales, pues en el Facebook aparezco como Brice Guzmán, en el Instagram me parece que también, no recuerdo. Pero mi número telefónico es el 55 16 38 76 19. Bueno, pues les agradecemos a toda la audición que nos están viendo y escuchando. Los saludamos por Facebook, también nos vamos a saludar por YouTube. Y licenciada, te agradezco que Muchas hayas gracias. venido, que hayas compartido este conocimiento con todos nosotros. Que no sea la primera ni la última vez y que podamos hacer un curso, Claro, que puedan venir los abogados también aquí a tomar un curso de manera presencial o en línea y hablar un poquito más sobre las técnicas, pero de qué manera, con casos concretos, ok, cómo lo podemos llevar a la práctica. claro, ¿Sí? claro que Cuídense sí. mucho. Muchas Hasta gracias. luego, cuídense, bye.